El cristalino es una estructura que está contenida en una cápsula elástica. La podemos considerar como una lente biconvexa de potencia dióptrica variable y que puede enfocar a diferentes distancias gracias al mecanismo de la acomodación y cuya característica principal, la característica principal de la estructura cristaliniana es su heterogeneidad física y óptica. Podemos considerar que el cristalino como elemento refractivo, como componente directo de la refracción total del sistema óptico del ojo humano, tiene dos superficies, la superficie anterior y la superficie posterior. La superficie anterior del cristalino está en contacto con la cara posterior del iris y está bañada por el humor acuoso, mientras que la superficie posterior del cristalino está en contacto con el humor vítreo, cuyo índice refractivo se puede considerar igual al del humor acuoso, 1,336. El cristalino tiene una estructura en capas muy compleja, con un gradiente de índice no uniforme. A lo largo de toda la vida, la lente continúa su crecimiento. El cristalino continúa su crecimiento en grosor mediante la formación de nuevas capas, de la aposición de nuevas capas de fibras en la parte más externa. Como resultado normal de este proceso de envejecimiento, la lente va perdiendo flexibilidad y transparencia con el aumento de la edad. El diámetro frontal o ecuatorial del cristalino es de aproximadamente de 8,5 a 10 milímetros. Su espesor central, que es la distancia entre los polos o vértices de las dos superficies, la superficie anterior y posterior, tiene un valor medio que en el ojo adulto sin acomodar es de alrededor de 3,7 milímetros. Esta medida va a ir aumentando con la edad. La curvatura de la superficie anterior en reposo es más plana que la de la cara posterior. Se puede considerar un valor medio para el radio de curvatura anterior de unos 11 milímetros y solamente de unos 6,5 milímetros de radio para la cara posterior. La forma de ambas superficies presenta cierta asfericidad, por lo que la curvatura se va aplanando desde el centro hacia la periferia. La distribución del índice de refracción del cristalino varía según los diferentes puntos en los que se consideren, ya que se trata de un medio ópticamente heterogéneo debido a su estructura en capas. En la zona biconvexa central llamada núcleo, el núcleo del cristalino, el índice de refracción es casi constante, con un valor de alrededor de 1,41, que es más elevado que el de la zona cortical periférica que lo rodea, de 1,38, donde además en esta zona periférica los índices, las variaciones de los índices son mayores, no como en la zona central, que es más estable, es más homogéneo. Este aumento progresivo de la densidad óptica hacia el interior del cristalino, hacia el interior de la lente, aumenta notablemente su poder convergente y produce una progresiva y continua refracción de los rayos. Asimismo, esta diferencia puede mejorar la calidad de la imagen mediante la reducción de la aberración esférica. El cristalino actúa como una lente convergente, y este efecto convergente del cristalino aumenta todavía más por el hecho de que las diversas capas no son estrictamente concéntricas. La curvatura de las capas exteriores es menor que la de las capas interiores, de modo que en el núcleo central, comparado con la parte externa del córtex, es aproximadamente esférico,
mientras que el córtex tiene una estructura lenticular. Así, cada capa sucesiva con densidad óptica más elevada y curvatura mayor dan lugar a una lente cada vez más potente. Y la potencia del cristalino va a oscilar entre las 15 y las 25 dioptrías. La media es de 20,35 dioptrías, que es un tercio de la potencia total del ojo humano. El 91% de los ojos van a tener unas potencias situadas entre más 18 y más 23 dioptrías. La acomodación es la propiedad que tiene el ojo de enfocar a diferentes distancias. En el ojo hemétrope, los rayos que llegan paralelos procedentes de un objeto situado en el infinito son enfocados sobre la retina. Si el objeto lo colocamos más cerca, en A, la imagen se formará en el foco conjugado A', situado detrás de la retina. Y en la retina se formará un gran círculo de difusión que solo permitirá ver una imagen borrosa. El mecanismo por el cual el poder de convergencia del ojo aumenta para ver nítidamente A, desplazando A' hasta M', se denomina acomodación. En el ojo joven, la potencia refractiva se modifica mediante el cambio de curvatura del cristalino. Todavía se discute la naturaleza exacta del mecanismo de la acomodación, pero sí se coincide en lo fundamental, que es un aumento de la curvatura del cristalino que afecta sobre todo a la cara anterior. En el enfoque para la visión lejana, el músculo ciliar está relajado, las fibras de la zónula tensas y el cristalino aplanado adquiere forma elíptica que disminuye su poder de refracción. En el enfoque para visión próxima, el músculo ciliar se contrae, las fibras de la zónula se relajan y la cápsula del cristalino se encuentra distendida, de manera que la lente adopta una forma esferoidal, con lo que aumenta su poder refractivo. En estado relajado, el radio de curvatura de la cara anterior del cristalino es de 11 milímetros, mientras que durante la acomodación puede disminuir a 5 o 6 milímetros. Esta variación de la forma aumenta el poder convergente del ojo, de modo que el punto focal puede desplazarse en la medida necesaria. Al acomodar un ojo joven, hay un acortamiento de la distancia focal, que corresponde a un aumento de la potencia del ojo, pasando ésta de 60 dioptrías a 70. Existen 4 mecanismos que conforman. El primero es el reflejo de acomodación. Este es el ajuste automático del estado refractivo del ojo para mantener la imagen continuamente enfocada en la retina. Se desencadena ante una imagen borrosa y tiene lugar tanto en visión lejana como en visión próxima. Es el componente que más interviene en la respuesta acomodativa. El segundo componente de la acomodación es la vergencia acomodativa, que es el estímulo de acomodación inducido por compartir el músculo ciliar la inervación con los músculos rectos internos o nasales. Para mantener una sola imagen, para la fusión, el reflejo de vergencia, tanto convergencia como divergencia, afectará a la acomodación estimulándola y relajándola respectivamente.
Esto se debe a la relación neurológica que existe entre ambos sistemas, el acomodativo y el vergencial. El tercer componente de la acomodación es la acomodación proximal, que es la acomodación producida por la influencia, conocimiento o apariencia de la proximidad de un objeto. Este reflejo de acomodación se produce incluso cuando los rayos son paralelos al eje óptico, por el conocimiento del sujeto de que el objeto está situado a una distancia próxima. Al cuarto componente de la acomodación se le denomina acomodación tónica. Este componente se encuentra en ausencia de borrosidad, de disparidad o de proximidad del objeto, y es como consecuencia del tono del músculo ciliar. Varía entre 0 y 4 dioptrías, dependiendo de la persona y de su ametropía. Aquí podéis ver enumerados los 4 componentes de la acomodación. Debemos recordar que los 4 son importantes, si bien el que más interviene es el primero de ellos, el reflejo de acomodación. La acomodación se relaciona con la hipermetropía, de manera que, en pacientes jóvenes, es posible compensar parte del defecto hipermetrópico a expensas de un esfuerzo acomodativo. Este esfuerzo acomodativo clasifica a la hipermetropía en hipermetropía latente, manifiesta y total. La hipermetropía latente es aquella que es compensada por el tono del músculo ciliar. En condiciones normales, el tono muscular puede llegar a compensar fisiológicamente una hipermetropía aproximada de una dioptría. En este tipo de hipermetropía, la corrección óptica no está indicada, ya que no produce clínica y el paciente no tiene disminuida su agudeza visual. Para diagnosticarla es necesario ponerla de manifiesto con refracción bajo cicloplegia. La hipermetropía manifiesta es la no compensada por el tono del músculo ciliar. A su vez, la hipermetropía manifiesta se puede dividir en hipermetropía facultativa e hipermetropía absoluta. La hipermetropía facultativa puede compensarse con el individuo estimulando su acomodación y se relaja con el uso de lentes positivas. El paciente presenta una agudeza visual normal sin ayuda de ningún dispositivo óptico, pero acepta la corrección. Su acomodación se relaja y esto permite neutralizar el estado refractivo. La hipermetropía absoluta es la porción de defecto que no puede ser compensada por la acomodación. El paciente presenta dificultad en visión lejana y acepta fácilmente la corrección positiva. La hipermetropía absoluta es la porción del defecto refractivo que excede la amplitud de acomodación. Y finalmente, la hipermetropía total es el conjunto, es la suma de la hipermetropía latente y la hipermetropía manifiesta. A lo largo de la historia, varios investigadores han postulado diversas teorías que intentan describir el mecanismo de la acomodación. En 1602, Kepler sugería que el cristalino se desplazaba totalmente. Propuso que durante la acomodación existía un desplazamiento del cristalino respecto de la córnea. Unos años más tarde, en 1677, René Descartes atribuyó la acomodación a cambios en la forma del cristalino, con un incremento de su curvatura anterior y posterior, producido a través de las fibras que lo suspenden para poder así ver los objetos cercanos. La hipótesis de Descartes no tenía un soporte experimental, cosa que solucionó Cramer en 1853. Diseñó un facoidoscopio
destinado a estudiar los cambios ocurridos en el cristalino cuando se acomodaba a objetos próximos. Kramer, mediante la observación de las imágenes de Purkinje reflejadas en la superficie anterior del cristalino, describe cualitativamente un incremento de la superficie anterior de éste con la acomodación. La hipótesis de Kramer era que la contracción del músculo ciliar y sobre todo del iris era lo que provocaba el cambio de curvatura. También suponía que la acción del músculo ciliar sobre la coroides provocaba la acción de ésta sobre el vítreo, el cual ayudaba al cambio de curvatura del cristalino. La teoría de la acomodación fue propuesta por Hermann von Helmholtz, médico y físico alemán, en 1855, 4 años después de revolucionar el campo de la oftalmología con la invención del oftalmoscopio. Helmholtz consideró que el cristalino era elástico y que en estado normal se mantenía distendido y aplanado debido a la tensión del ligamento suspensor o zónula. En el acto de la acomodación, la contracción del músculo ciliar disminuía el círculo formado por los procesos ciliares, relajando así la zónula. El cristalino, aliviado de la tensión a la que había estado sometido, adoptaba una forma más esférica, con incremento del espesor y disminución del diámetro, mostrando al mismo tiempo una prominencia hacia adelante en el centro y un aplanamiento relativo en la periferia. Casi todos los criterios modernos sobre la acomodación se basan en esta teoría, con las consiguientes modificaciones que se han ido introduciendo. Los conceptos generales desarrollados por Hess, Gullstrand, Fincham y otros, a partir de la teoría de Helmholtz, han sido ampliados y modificados recientemente por Weil y las importantes aportaciones teóricas y experimentales de Fischer, lo que ha originado una versión moderna de la teoría de Helmholtz, que sostiene que durante la acomodación se contrae el músculo ciliar, se relaja el ligamento suspensor, y la cápsula elástica del cristalino puede deformar sin impedimento alguno la sustancia cristaliniana para darle una forma acomodada más esférica, quizás conoidea, a la que se resiste su elasticidad natural. Con el aumento de la edad, y aunque esté intacta la potencia del músculo ciliar, las alteraciones de la cápsula merman su capacidad para deformar la sustancia del cristalino, cada vez más resistente. Gullstrand demostró el mecanismo intracapsular de la acomodación. Alvar Gullstrand nació en Suecia el 5 de junio de 1862 y fue galardonado como Premio Nobel en 1911. Mediante sus teorías e investigaciones diseñó la lámpara de hendidura, el oftalmoscopio libre de reflejo, desarrolló también técnicas quirúrgicas y redefinió la teoría de la acomodación. En síntesis, su teoría postula que cuando el cristalino acomoda, sus fibras se desplazan unas sobre otras, aumentando el índice de refracción. A este mecanismo lo llamó acomodación interna, y a los cambios de curvatura de las capas externas lo llamó acomodación externa. Gullstrand demostró que este aumento en el poder de refracción del cristalino es únicamente dependiente, en 2/3 partes, del aumento de la superficie curva del cristalino, siendo la 1/3 parte restante debida a las modificaciones de la luz, secundarias al arreglo de elementos internos de la estructura heterogénea del cristalino, según sus propias palabras. En 1937, Fincham introdujo el papel de la elasticidad de la cápsula en la acomodación. Fincham demostró que el cristalino no es elástico, sino plástico y por tanto sin forma propia. La cápsula es elástica e impone a la sustancia plástica del cristalino su forma.
La cápsula del cristalino no tiene el mismo espesor en todo su contorno, y el hecho de que sea más gruesa o espesa en la periferia que en la región axial explica la deformación conoide. La periferia, donde es gruesa la cápsula, ejerce una fuerte presión, mientras que en la zona axial, donde es delgada, permite al contenido abombarse hacia adelante. Además demostró que el grosor del cristalino aumenta más de lo que se reduce la cámara anterior, por lo que tiene que describir un movimiento hacia atrás de la cápsula posterior. También demuestra en un paciente con aniridia el movimiento centrípeto de los procesos ciliares y la disminución del diámetro del cristalino con la acomodación, además de corroborar los cambios de curvatura y grosor del cristalino y cambios en cámara anterior y cavidad vítrea que había hallado Helmholtz durante la acomodación. Junto a Graves, Fincham observó en un paciente afecto de afaquia traumática, pero que conservaba el saco capsular, que en un estado de reposo acomodativo la cara anterior y posterior del cristalino se mantenían tensas, lisas y paralelas una con otra, mientras que cuando había un esfuerzo acomodativo, estas cápsulas se convertían en flácidas, separadas una de otra y arrugadas. Por lo tanto, concluyó que la cápsula se mantiene bajo tensión en un estado de reposo acomodativo, y esta tensión desaparece con la acomodación. En un ojo joven enucleado, además pudo comprobar que cuando el cristalino se libera de la zónula, adopta una forma como cuando está acomodando, por lo tanto, con una mayor curvatura de su cara anterior. Además, cuando se retira mediante disección la cápsula del cristalino, éste tiende a adoptar la forma como en estado de reposo acomodativo, llevando a Fincham a concluir que la acomodación es debida a un moldeamiento de la cápsula sobre la sustancia plástica del cristalino. Fincham reitera, pues, la teoría de Helmholtz, pero añadiendo el papel del moldeamiento de la cápsula en la sustancia del cristalino, postulando que la presbicia podría ser debida a una pérdida de la plasticidad de la sustancia del cristalino o por una pérdida de la elasticidad de la cápsula. Tal afirmación la postula demostrando mediante zonulolisis en ojos enucleados que en los jóvenes, al liberar el cristalino de la zónula, éste cambia el estado de acomodación, mientras que en los ojos maduros, éste no cambia su forma. Weil formuló su teoría de la acomodación en un artículo publicado en el British Journal of Ophthalmology en el año 1962, basándose principalmente en las teorías de von Helmholtz de 1855 y las modificaciones hechas por Fincham en 1925. Fincham había propuesto en su teoría que la sustancia del cristalino no era elástica, sino plástica, y por lo tanto sin forma propia. La cápsula es la que es elástica e impone a la sustancia plástica del cristalino su forma propia. Así pues, la sustancia interior del cristalino es también algo elástica y no solo plástica. La cápsula elástica impone su forma natural conoidea sobre la sustancia interna del cristalino, la cual, a su vez, ofrece cierta resistencia a las fuerzas elásticas de la cápsula. En su teoría de la acomodación, Fischer pudo demostrar que la sustancia del cristalino es elástica y que lo que determina la forma del conjunto es la interacción de la elasticidad de la cápsula y la elasticidad de la sustancia interna de la lente.
Fischer pudo medir las propiedades físicas de la sustancia interna del cristalino y de su cápsula en diversas edades, con intención de averiguar lo que sucede en la presbicia. Observó que existe una debilidad progresiva de la capacidad de la cápsula para deformar la sustancia interior del cristalino, a partir de la forma desacomodada que éste tiende a adoptar de forma espontánea. Para finalizar, Fischer responsabiliza del envejecimiento a 3 factores: una disminución del módulo de elasticidad de la cápsula, un aumento en el de la sustancia del cristalino y un aplanamiento de éste en su conjunto. La teoría de la acomodación de Henderson está basada en la dualidad anatómica del músculo ciliar. El músculo ciliar es un músculo liso que tiene 2 grupos de fibras. El primer grupo es el de Rouget-Miller. Está constituido por fibras circulares que conforman y constituyen un verdadero esfínter. Cuando este grupo de fibras se contrae, desplaza la zónula hacia el eje óptico. Es entonces cuando la tensión de la zónula se relaja, permitiendo actuar a la elasticidad de la cápsula del cristalino. El segundo grupo de fibras musculares, el grupo de Bruch, está constituido por fascículos radiales que van a mantener tensa la zónula. A esta dualidad anatómica le corresponderá una doble inervación. El parasimpático inerva el músculo de Miller y el simpático el músculo de Bruch. Se ha aceptado durante mucho tiempo que sólo el sistema parasimpático, por medio del tercer par craneal, participaba en el mecanismo de la acomodación. Pero se sabe ahora que, por un lado, la acomodación para la visión próxima se produce por una contracción del músculo de Miller inervado por el parasimpático. Y por otro lado, la acomodación activa para la visión lejana se realiza por medio de la contracción del músculo de Bruch, que tiene una acción antagónica respecto al músculo de Miller y está mediado por el simpático. De hecho, experimentalmente se ha encontrado que la estimulación del simpático produce un aplanamiento del cristalino. Parece, pues, que en la acomodación existiría una actividad mutua antagonista, un mecanismo simpático para enfoque de la visión lejana y otro parasimpático para la visión próxima. Esta teoría sitúa la acomodación en paralelismo con la actividad pupilar, que muestra una dilatación y una contracción recíprocas, activas ambas, en las que el mecanismo parasimpático de miosis predomina con mucho sobre el componente simpático de la midriasis. El astigmatismo lenticular es el astigmatismo debido a la lente del cristalino. La causa puede ser una asimetría de curvatura de cualquiera de las superficies o de ambas, aunque es difícil hacer medidas precisas. Pero incluso si ambas superficies se pudiesen considerar esféricas, cualquier descentramiento o inclinación de la lente del cristalino con respecto al eje visual podría originar un astigmatismo oblicuo. La lente del cristalino generalmente está inclinada entre 3 y 7 grados alrededor del eje vertical, con el lado temporal desplazado hacia la córnea. Para producir un astigmatismo lenticular de 0,5 dioptrías se necesitaría una inclinación de casi 14 grados. Por otra parte, en el cristalino tiene lugar fisiológicamente cierto grado de astigmatismo de índice,
que suele ser ligero y se debe a pequeñas desigualdades del índice de refracción de los distintos sectores de la lente, pero puede acentuarse hasta producir una distorsión considerable en las alteraciones manifiestas de las cataratas. El astigmatismo lenticular generalmente es contra la regla y no suele exceder las 1,5 dioptrías. En el joven alcanza de 0,5 a 0,75 dioptrías y más allá de los 50 años hay una tendencia a incrementarse, encontrándose en este último grupo de población una mayor proporción de sujetos con una dioptría o 1,25 dioptrías. La diferencia entre el astigmatismo corneal medido por el queratómetro y el astigmatismo ocular total indicado por la lente compensadora, teniéndola en cuenta la distancia al vértice, proporciona el valor del astigmatismo lenticular. La catarata por desecación es una complicación frecuente en la vitrectomía posterior vía pars plana. Por la forma que adquiere, también es conocida como catarata en forma de hoja de lecho, catarata en forma de pluma de pavo real, catarata plumosa, catarata transitoria y catarata evanescente. Tras la vitrectomía, el simple contacto entre el taponamiento con gas en cámara vítrea y la parte posterior del cristalino puede causar catarata subcasular posterior temprana, que se puede presentar en las primeras 24 horas tras la cirugía. Si bien suele ser una catarata transitoria, los gases de acción prolongada, como el C3F8, inducen una opacidad permanente del cristalino, que suele ser muy adherente y cuya disección durante la cirugía puede complicarse con la rotura de la cápsula posterior. Esta catarata está causada por la deshidratación de las capas posteriores del cristalino o por un bloqueo en los intercambios metabólicos de ambos lados de la cristaloides posterior. El examen histológico muestra en la corteza subcapsular posterior vacuolas u opacidades lineales similares a plumas, en la mayoría de los casos regresivas. Esta complicación de la vitrectomía se puede evitar dejando algo de vítreo cortical anterior detrás del cristalino, asociado a una postura adecuada del paciente después de la cirugía. El glaucoma facomórfico es el término que se utiliza para el glaucoma de ángulo cerrado secundario a la intumescencia del cristalino. El aumento de grosor del cristalino debido a una catarata avanzada, a un cristalino rápidamente intumescente o una catarata traumática pueden provocar bloqueo pupilar y cierre del ángulo. En la patogénesis vemos que un cristalino senil con cataratas puede volverse intumescente, aumentar su grosor y causar un bloqueo pupilar. Esta aposición irido-lenticular interrumpe el flujo de humor acuoso desde la cámara posterior a la cámara anterior. Esto da como resultado la acumulación de humor acuoso en la cámara posterior, empujando la raíz del iris hacia adelante. Y esta raíz del iris finalmente puede contactar con la malla trabecular y conducir al cierre del ángulo. Los factores de riesgo que predisponen al glaucoma facomórfico también incluyen la hipermetropía, que se asocia con una cámara anterior más pequeña. La presentación del glaucoma facomórfico es similar al glaucoma agudo de ángulo cerrado. Los pacientes pueden experimentar dolor intenso y dolor de cabeza secundario a la presión intraocular elevada. También visión borrosa, percepción de halos alrededor de las luces, síntomas vegetativos como las náuseas, vómitos y bradicardia, y a veces también diaforesis.
Las características clínicas pueden incluir edema corneal, inyección conjuntival y midriasis media. Se puede observar un cristalino intumescente empujando el iris hacia adelante y reduciendo la profundidad de la cámara anterior. También pueden estar presentes células en la cámara anterior o Tyndall y la presencia de proteínas en cámara anterior también o FLARE. El glaucoma facomórfico se va a diagnosticar según la clínica y si es posible realizar la gonioscopia, esta nos revela un ángulo cerrado. El tratamiento inicial está dirigido a reducir la presión intraocular con supresores del humor acuoso o agentes hiperosmóticos. Dependiendo del grado de edema corneal, a menudo se recomienda la iridotomía con láser, también en el ojo contralateral, si está predispuesto anatómicamente al glaucoma de ángulo cerrado. Una vez controlada la presión intraocular y la inflamación, se debe proceder al tratamiento definitivo con la extracción de la catarata. Los medicamentos colinérgicos, como la pilocarpina, deben evitarse. Se pueden asociar con un aumento paradójico de la presión intraocular, porque hacen que el diafragma iridolenticular se desplace hacia adelante y cierre aún más el ángulo. En esta imagen vemos la estructura, lo que decíamos del segmento anterior, que sería la córnea por delante, la cámara anterior, el iris, la zónula que soporta al cristalino y el cristalino, que tiene una forma que tiene algo así como una especie de lenteja grande, que tiene el núcleo, la corteza y sobre todo la cápsula. Por lo tanto, cuando hablamos de catarata, recordar que la catarata es la pérdida de transparencia del cristalino, que normalmente suele ser transparente, como vemos en la imagen de la izquierda, y que al perder transparencia, pues nos provoca una disminución de visión que puede ser progresiva hasta alcanzar prácticamente la ceguera. Es reversible, es decir, se soluciona quirúrgicamente. Se calcula que puede afectar aproximadamente a 40 millones de personas. Como ya hemos dicho, es una ceguera reversible. En nuestro caso, en nuestro país, en España, representa entre 80 y 90.000 cirugías de catarata al año, siendo el procedimiento quirúrgico más realizado a nivel de todo el organismo. Y en el Hospital Clínic realizamos 2.500 cataratas en Seu Maternitat, otras 1.400 en Seu Platón y otras 1.200 en Seu Sagrado Corazón. Aunque antiguamente lo que se hacía era extraer el cristalino entero y posteriormente se extraía el núcleo del cristalino, necesitaban en ambos casos una amplia incisión de córnea con riesgos para la cirugía y también de cara a los resultados postquirúrgicos en el paciente. Kellman en 1975 postuló la realización de una cirugía por mínima incisión, que es lo que se llama facomulsificación, a través de una serie de ultrasonidos. Con esta técnica se utiliza una energía ultrasónica para romper el núcleo del cristalino con una sonda muy pequeña, como vemos aquí, y lo que hace es romper el núcleo del cristalino y lo va absorbiendo. Dado que trabaja con ultrasonidos, se puede calentar, por lo tanto necesitamos irrigación por varios motivos. Uno, para minimizar el calor generado. En segundo lugar, porque el ultrasonido hemos dicho que aspiraba también partes del núcleo del cristalino, por lo tanto va absorbiendo y perdiendo esta estabilidad de la cámara anterior. Y este circuito de fluidos también nos ayuda a aspirar el material emulsificado. Y se utiliza una especie de bomba para recircular estas porciones aspiradas. Y contrarresta la acción repulsiva del ultrasonido. Si el ultrasonido absorbe en algún momento la cápsula posterior, la puede romper y entonces tendríamos una complicación quirúrgica, o bien absorbe algo que no le corresponde, en todo caso el iris, podemos hacer un reflujo y a través con ese líquido que tenemos de irrigación se puede destapar la punta.
El ultrasonido consiste en una pieza de mano que va conectada con un aparato que son compuesta por cristales piezoeléctricos que convierten la electricidad en vibración mecánica. Se transmite hasta la aguja que puede oscilar, bien de forma axial, que es lo más frecuente, pero también rotacional, y la más frecuente es 47 Hz. La aguja está conectada a la aspiración y puede tener un bisel de diferente angulación. Este sería el mango de la facomulsificación, que tiene dos puntos de acceso, uno por el cual entra el líquido, que normalmente suele ser Ringer lactato, y otro por el cual aspira, en ambos casos conectados al aparato de facomulsificación. Este sería el aspecto de un aparato de facomulsificación. Aquí vemos la pantalla con los parámetros con los cuales trabajamos y aquí vemos la conexión a través con el cual va la facomulsificación, y luego aquí tenemos el suero con el cual se produce la irrigación-aspiración. Dentro de las bombas de aspiración que se utilizan, se pueden utilizar de dos tipos, que son peristáltica, que es solo cuando se ocluye la punta aspira y aspira el material cristaliniano denso, o bien el sistema Venturi, que crea un vacío aunque la punta no esté ocluida. Actualmente casi todos los facomulsificadores pueden alternar entre bomba Venturi y bomba peristáltica, y cada cirujano escoge cuál es el que prefiere. Trabajamos también con un pedal que generalmente se utiliza en el pie derecho, aunque depende también del cirujano, que tiene 3 posiciones. En la primera posición solo se irriga, en la segunda posición se irriga y se aspira, y solo en la tercera posición, más al fondo, se produce además la facomulsificación. Este viene a ser aproximadamente el diagrama a partir de cómo funcionan casi todos los facomulsificadores. Tienen una botella de irrigación de suero que pasa a través del facomulsificador y utiliza la bomba para irrigar por un lado y aspirar. Si además está utilizando el ultrasonido, no solo aspira el líquido, sino que también rompe y aspira los fragmentos del núcleo. Estos serían más o menos los pasos de la cirugía de catarata. En primer lugar, se hace una incisión en la córnea, aproximadamente 2,2 milímetros. Se genera un espacio para poder trabajar con un viscoelástico. Se abre la cápsula anterior y se diseca el núcleo con suero para separarlo de la cápsula. Posteriormente se realiza la facomulsificación del cristalino y la aspiración de las masas, hasta que queda solo la cápsula del cristalino sin ningún resto de material en su interior. El cristalino generalmente tiene una potencia de aproximadamente 20-22 dioptrías, por lo tanto, si no colocamos una lente intraocular que ejerza su función, necesitaríamos unas gafas muy gruesas. Por lo tanto, en toda cirugía de cristalino hay que insertar una lente intraocular para que haga su función, y esta lente se coloca dentro del saco. Una vez ya se ha realizado esa implantación, se produce, como la incisión es muy pequeña, no es necesario dar puntos para cierre y se realiza provocando un edema que provoca un cierre valvulado de la incisión, y luego se inyecta un antibiótico dentro de la cámara anterior. Aunque pueda parecer muy sencillo, es muy importante la calibración y la situación de la maquinaria de facomulsificación, porque tiene que ser lo más equilibrada posible, porque si hay colapsos de la cámara anterior o déficits de irrigación o déficits de aspiración, o bien el facomulsificador está trabajando con excesiva función, se pueden producir roturas o lesiones en el segmento anterior y que nos pueden complicar la cirugía. Aquí vemos cómo se realiza el procedimiento in vivo en quirófano con el cirujano y su ayudante. Hemos comentado que se implanta una lente intraocular una vez se ha acabado la facomulsificación. Una vez se ha vaciado la cápsula del cristalino,
Se debe colocar una lente intraocular que sustituya la función dióptrica del cristalino original, dado que tiene una función aproximada en condiciones normales entre 20 y 22 dioptrías. Para eso se implantan lentes intraoculares que suelen ser de un material acrílico y que se colocan de forma plegada como vemos en las imágenes. Luego se despliegan dentro del saco capsular. Puede haber lentes intraoculares que tengan solo enfoque lejano, que son las clásicas y estándar. Puede haber lentes que además corrijan el astigmatismo del paciente y puede haber además lentes que corrijan en la distancia de lejos, intermedia y de cerca. El síndrome pseudosfoliativo se caracteriza por la presencia de un material blanquecino en diversas estructuras del segmento anterior del ojo, especialmente a nivel de la pupila y de la cápsula anterior del cristalino, originando una catarata. En una proporción variable de casos existe una elevación de la presión intraocular, apareciendo lo que se denomina glaucoma pseudosfoliativo. Al igual que ocurre con el glaucoma de ángulo abierto, la prevalencia de este síndrome va aumentando con la edad, siendo muy rara su aparición en personas de edad inferior a los 50 años. Esta es una enfermedad genética compleja, la cual no tiene un patrón de herencia clara conocido. Sí que se conoce un gen, que es el que principalmente está involucrado, es el llamado LOXL1, lisil oxidasa 1, que es un prerequisito indispensable pero insuficiente para que se desarrolle este síndrome, ya que depende también de la presencia de ciertos factores ambientales como la hipoxia, el estrés oxidativo, las radiaciones ultravioletas, las citoquinas, etc. El gen LOLXL1 es un gen clave en el proceso llamado elastogénesis, la formación y homeostasis de las fibras elásticas. Es fundamental para el mantenimiento de las fibras elásticas de todo el cuerpo, útero, corazón, pulmones, etc. Al haber una mutación en este gen, se produce una alteración en la formación y agregación de las microfibrillas elásticas. El acúmulo de estas microfibrillas anormales, muy resistentes, se agregan y precipitan formando el material exfoliativo. Los depósitos blanquecinos se observan sobre todo en el borde de la pupila y en la cápsula anterior del cristalino, siguiendo dos anillos concéntricos característicos que corresponderían a las dos posiciones pupilares, en miosis o cierre pupilar y en midriasis o apertura pupilar. Este material pseudosfoliativo depositado no es exclusivo del globo ocular, sino que también se ha encontrado en otras zonas del cuerpo, como son las meninges, el hígado, el corazón, el pulmón, el riñón y la piel, sin que se asocie con un incremento de la mortalidad, aunque sí de la morbilidad, ya que puede asociarse a aneurisma aórtico y enfermedades cardiovasculares en general. La sustancia blanquecina también se acumula en la malla trabecular o sistemas de drenaje del humor acuoso, que es el líquido interno ocular. Por otro lado, esta malla trabecular también se halla más pigmentada, con lo cual se frena aún más la salida de humor acuoso del ojo. Por lo tanto, se alcanzan presiones muy elevadas en este síndrome. Por otro lado, el diagnóstico del glaucoma pseudosfoliativo se realizará con las mismas exploraciones que el resto de glaucomas, es decir, la medida de presión intraocular, la observación del nervio óptico y la observación en la lámpara de hendidura de las alteraciones características de depósitos blanquecinos asociados a este síndrome. El factor desencadenante inicial es un aumento del estrés celular simultáneo a una disminución de los factores citoprotectores. Esto causa un estado proinflamatorio celular crónico que de hecho es la antesala de muchas patologías fibróticas y neurodegenerativas. Por un lado, el depósito de material exfoliativo en la malla trabecular causa un estado de hipertensión ocular y por otro lado, el aumento del estrés celular y la disminución de factores protectores celulares
causan una mayor vulnerabilidad de la lámina cribosa y de las fibras del nervio óptico. Por ello, en el síndrome pseudosfoliativo se produce un glaucoma de gran severidad. Como hemos comentado, además de la base genética por alteraciones del gen LOXL1, deben interactuar unos factores ambientales. Se ha visto que la frecuencia de este síndrome aumenta en matrimonios y también al aumentar la latitud, es decir, al alejarse del Ecuador. Un país con gran prevalencia de este síndrome es Escandinavia. En nuestro país se encuentra más frecuentemente en Galicia, donde es la forma principal de glaucoma, a diferencia de otras comunidades. Otros factores ambientales asociados son las temperaturas frías, la mayor exposición a radiaciones ultravioletas y el café. Se ha visto que el consumo diario de más de 3 tazas aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad en un 66% a través de una elevación de los niveles de homocisteína que causaría una alteración de las metaloproteinasas de la malla trabecular. Los escandinavos, por lo tanto, es una población de gran riesgo de desarrollo del síndrome pseudosfoliativo, ya que cumplen todos estos criterios. Además de la base genética e historia familiar positiva, se ven ampliamente expuestos al frío, a la exposición ultravioleta, viven en un país con gran latitud respecto al Ecuador, altitud, y son los mayores consumidores de café del mundo. Por lo tanto, la historia natural del síndrome pseudosfoliativo sería que en pacientes con un sustrato genético adecuado, la interacción con factores ambientales como las radiaciones ultravioletas, la menor temperatura, la localización geográfica, etc., promovería la aparición de este síndrome en una fase preclínica inicial y poco a poco daría lugar a la aparición de estos depósitos en las estructuras oculares y sistémicas que ya podrían ser visualizadas clínicamente y que progresivamente darían lugar a las alteraciones oculares típicas de este síndrome, sobre todo la catarata y el glaucoma, y progresivamente conducirían a una alteración de la función visual. El tratamiento de las manifestaciones oculares de este síndrome es complejo, ya que suelen ser pacientes resistentes al tratamiento médico, dadas las altas presiones que se alcanzan. Generalmente se requiere un tratamiento quirúrgico de la catarata y del glaucoma del paciente. En ocasiones se realizan cirugías combinadas de catarata y de glaucoma que no están exentas de complicaciones, ya que puede haber una mayor debilidad tisular y pueden producirse complicaciones como la luxación de la lente intraocular. En conclusión, podemos decir que el síndrome pseudosfoliativo causa el depósito de microfibrillas de elastina en forma de microescamas en ciertas estructuras oculares, causando el desarrollo de cataratas y en ciertos casos también glaucoma. Este síndrome tiene una base genética, pero requiere la interacción con factores ambientales que son de tipo geográfico, ambiental y dietético, entre otros. El glaucoma pseudosfoliativo es un tipo de glaucoma severo que alcanza elevadas presiones intraoculares y daño intenso al nervio óptico. El tratamiento suele ser quirúrgico y no está exento de posibles complicaciones derivadas de la debilidad tisular causada por dicho síndrome.